Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenos días, bienvenidos a Mañana Boreal, la producción de Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales con cobertura nacional y también internacional a través de las distintas plataformas. Gracias por acompañarnos, como siempre un placer para nosotros estar con ustedes a esta hora con las principales informaciones nacionales e internacionales analizadas y comentadas. Bienvenidos a este martes 25 de agosto del año 2026 y los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Sí, señora, aquí estamos. Hay una cantidad de informaciones que pueden tener un interés muy general para muchos y de poco interés para otros tantos. Bueno, Atahualpa, presidente, inició la nueva jornada de su comunicación una vez a la semana, o sea, una semanal, la semanal, hablando de lo que se está haciendo, en qué etapa está lo que estés haciendo, pero él está hablando con los miembros de su gobierno, para que el pueblo vea lo que se está haciendo, la preocupación que hay. Solo hay un detalle, es una comunicación alejada de los medios de comunicación. El presidente Abinader es un presidente que hasta que se tomó esa decisión es un presidente al que se le accede si hay una inauguración, en cualquier circunstancia que el periodista lo aborda, sí. Pero ya no esa comunicación con la prensa que parecía muy interesante porque, oye, el presidente todas las semanas exponiéndose a los medios de comunicación en la República Dominicana, lució interesante en principio. Llamaba la atención, eso sí, que había una cantidad de periodistas ya de la vieja guardia, los que nos enseñaron a nosotros, muchos de ellos, que iban a la semanal, pero no preguntaban. Era una especie de pasarela. Una especie de pasarela. Es una pasarela, estoy aquí pero no soy yo, como dice la bachata. Sí, porque si usted es periodista, está donde está el presidente y no pregunta. Algunos evidentemente eran periodistas simpatizando con el gobierno. No sé cuál es esa, pero bueno, digamos que tenían derecho. Muchos de ellos son amigos de uno y gente que uno le tiene afecto de por vida y morirá con ese afecto y con ese respeto. Y iban 5, 6 o 7 periodistas de medios, la gente de Telemicro, la gente de Colorvisión, la gente de aquí, como era en la capital, no siempre habían periodistas de los pueblos. Tú estuviste en un par de ocasiones, ¿verdad? Creo que una vez se hizo en Santiago y así por el estilo. Bien, pero le preguntaban al presidente de todo, pero había una característica que uno observaba, que el presidente exponía sobre un área del gobierno, claro, se veía bien, y daban los datos y ahí estaba el ministro o el director general o los sub o los técnicos, y el presidente, para fortalecer lo que él decía, el presidente tenía respuesta para todo. Uno decía, bueno, pero mira, qué bien, el presidente tiene mucha información como debe ser, pero hay elementos puntuales que ya son del que tiene el trabajo en sus manos, como una delegación del jefe del Estado a ellos. Decía, bueno, fulano, explica sobre tal y tal cosa. Y venían los detalles. No era una mecánica mala. Y luego venían las preguntas. Pero, como era de esperarse por la dinámica de los medios de comunicación en lo que pasa en la sociedad, casi nunca el periodista que iba a aprovechar la oportunidad de preguntar al presidente, un periodista le preguntó de lo que ya estaba ahí. Por una razón lógica. Ya se habían expuesto las cosas, las informaciones, las novedades, lo que el presidente quería, pero
el presidente iba con una agenda de su medio para hacer preguntas sobre otras cosas que estaba pasando en el país y sobre las que no había una información. Perfecto. Y el presidente la respondía. La respondía. Y si no tenía la respuesta, era sincero y decía, mira, aquí no tengo el dato. Casi no lo diga de esa manera, pero mira, yo te prometo más adelante darte más detalles, pero hemos estado haciendo esto. Bien, se manejaba bien el presidente. Pero llegó un momento que como que la curva de interés de la semanal descendió un poco, porque se veía a legua una distancia entre la razón del día convocada por el presidente y el interés de la prensa. Llegarían los asesores a la conclusión de que entonces como que se estaba perdiendo el escenario y el escenario le cambiaba hacia temas no previstos. Podría ser, no sabemos. Pero también no todo es eterno. En la República Dominicana nada es permanente. En otros países sí. Bueno, ¿y duró qué tiempo? Como 6 meses, la semanal fuera o más. Bueno, desde diciembre del año pasado. Desde diciembre, bueno, estamos 8 meses. Exacto. Bien, entonces el presidente anuncia a la semana o semana, es como el mismo nombre de la semanal, pero quizá con pequeños cambios. La agenda semanal. La agenda semanal sigue siendo LA, que coincide con Luis Abinader, tanto la semanal como la agenda semanal. Muy bien, todo eso es aprovechable para el mensaje al inconsciente. Pero resulta que esta tiene una novedad. Un contacto para decir qué se está haciendo, pero sin que haya un periodista que te pregunte. Porque si el presidente puede decir, sí, presidente, por ahí está diciendo que se está haciendo, pero en la comunidad tal están protestando porque el gobierno no le llega, ¿verdad? A veces puede pasar eso. No porque el presidente sea mentiroso, es que los funcionarios en este país tienen muchas veces más ánimo de justificarse que de hacer las cosas. O la oposición, o se podría pensar, hay periodistas que lo que están haciendo preguntas que le manda a hacer la oposición. Todo eso se mueve en este mundo. El asunto es que esto no ha tenido el impacto que se creía. Claro, me podrán decir, Randy, pero el primer día. Claro, pero por ser el primer día hay una expectativa. De todas maneras, el cambio, el gobierno tiene derecho a hacer los cambios que quiera, pero dejó de ser el vínculo natural de gobernantes con los medios de comunicación que representamos lo que la gente quiere saber, para que los que nos gobiernan expliquen qué está haciéndose el gobierno con los impuestos que le cobra a la población. Eso es todo. De todas maneras, habrá que darle un tiempo a ver si eso encaja, pero los periodistas, claro que no vamos a estar conformes, porque el periodista lo que quiere es accionar con periodistas, con el principal funcionario de la vida pública, el presidente de la República. Bueno, una de las características principales del presidente Abinader ha sido la comunicación. Exacto. El presidente comunica bien, ha sido uno de sus elementos más positivos, están así que prácticamente todo lo que es la publicidad del Estado está sustentada en la voz y en la figura del presidente. Sí. Ustedes ven que cada cuña, como decimos en televisión, cada spot tiene la voz del presidente. Son raros los que no tienen la voz del presidente y la figura del presidente. Y en la semanal, el presidente demostró que tiene un dominio muy bueno de la comunicación, que fue desarrollando mucho mejor durante el ejercicio del primer periodo y ya el segundo periodo con la semanal esto se consolidó. Y esa ha sido una virtud del presidente, poder comunicarse con la prensa, con la gente, ser accesible. Y creo que eso era parte de lo que la semanal proyectaba. Ayer se dijo que podía invitarse a algunos periodistas a este encuentro, que se hace más todavía, Peor. hasta cierto punto diríamos, bueno, ¿y quiénes serían los que se invitarían de vez en cuando? Me imagino que a periodistas que estén ligados al sector que se vaya a dar información.
Esa característica de la semanal, el presidente cuando había algún tema que no tenía que ver con lo que se iba a presentar esa semana, llevaba a funcionarios que podían contestar el tema. Sí. Si había algo policial, generalmente estaba el jefe de la policía ahí, algo del sector eléctrico, estaba el del sector eléctrico, independientemente de lo que se fuera a hablar fuera de agua. Pero siempre había unos funcionarios con temas que podían salir en la semanal para que dieran respuesta a la inquietud que podría plantear alguien presente fuera de lo que era el tema de la semanal. A mí en lo particular no me gustó el formato de ayer. No me gustó. Se vio más que todo una especie de decir lo que se está haciendo, no el cuestionamiento natural de lo que no se ha hecho, que es lo que a la gente le interesa. Claro. O sea, ¿por qué, si se iba a hablar de educación, por qué la cantidad de aulas que se han construido, cuántas han sido en este gobierno, por qué todavía se mantiene el déficit, por qué se van a demoler más de 2 escuelas que tienen riesgos sismológicos? O sea, cosas que la gente estaba interesada en saber, qué es lo que ha estado sacando la ADP. Sí. El ministro dio informaciones, o sea, respuestas a inquietudes planteadas por la ADP, pero reconoció el trabajo de la ADP, el acompañamiento ministro de la ADP, cuando lo que en el último mes lo que ha estado dando de funda al ministerio. Tremendo acompañamiento, pero en lo personal a mí no me gustó el formato. Creo que como fue la primera vez, tendrá alguna variación. Eso es te lo digo con palabra mía. Estas mismas reacciones de los medios de comunicación harán que la gente de la estrategia del presidente y de la dirección de prensa piensen qué pueden incorporar, cómo pueden incorporar, o si retornar a la semanal, llevando el mismo formato, porque este era el formato y el presidente... El mismo formato, solo que sin periodistas. Solo sin los periodistas. Óigame, aunque el interés sea bueno a Atahualpa, pero es un mal mensaje. Yo creo que es un mal... Da la impresión... No, y se aprovecha una cualidad del presidente que... Su capacidad de respuesta. Sí, y que sabe comunicar el presidente. Sí, pero aunque en la semanal evadía algunas que otras preguntas, como todo el mundo tiene su derecho a decir, no hay comentarios, no tengo la información, ya, ajá. Eso es una información. Entonces, sí, pero... Exacto. Miren, tú acabas de decir, el presidente tiene dominio de la palabra. ¿Cuál es una de las características de Leonel Fernández? Que es un pico de oro, ¿verdad que sí? Y si el presidente tiene una habilidad que la definimos como destreza y mucha memoria, ¿por qué despreciarla? Pero además el contacto con la prensa, al propio presidente le dice... ¿Cómo está pensando la población? Pero también se da cuenta, si los ministros le dicen la verdad, que todo está bien, presidente, pero resulta que en campaña se prometió arreglar una calle, después se dijo, después los comunitarios fueron y a la 4ª huelga se dijo, no, ya empieza mañana. Y resulta que un periodista le dice, presidente, se amenazan con otra huelga en tal sitio porque no se ha hecho la calle. Lejos de ser mal, eso es bueno para el gobierno. Primero, porque le permite mover gente que lo que está haciendo es haciendo quedar mal al presidente. Pero bueno, esa tenemos, pero yo creo que es algo, vamos a decirlo así, que no tiene la lucidez. Es más, bueno, decíamos ayer que la presidenta de México es como 2 horas que dura todos los días de su vida, respondiendo preguntas a los periodistas, y eso es mandatorio. Rara vez va la vicepresidencia, porque hay veces que la presidenta está fuera del país, de México. Pero vamos a ver nosotros aquí qué pasa. Vamos a ver Marco Rubio, el presidente, ya se había el Departamento de Estado,
había anunciado que unas 600,000 visas se le iban a retirar a inmigrantes por distintas razones. Marco Rubio ya entró con más detalles y dijo que ya se han retirado de eso, que se dijo 200,000. La pregunta es, ¿cuántos dominicanos podrían estar siendo afectados con esa medida, que es privativa de Estados Unidos? Aunque podría a veces cuestionarse la razón o no, pero es un derecho de quienes dirigen esa nación. La pregunta que uno se hace, ¿cómo se entera del que le retiraron la visa? ¿Se lo comunican? O cuando tú compras un pasaje y estás en el aeropuerto que va al área de migración de los Estados Unidos, que ven tu pasaporte y dice, no, usted no tiene visa para ingresar a los Estados Unidos. No, lo más probable es que se lo comuniquen previo, o sea, ya Eso entiende uno. Eso entiende uno, pero... Eso es lo que uno entiende, ¿verdad? Miren, yo quisiera tocar este tema, porque ayer lo dejé pendiente y hoy se enriquece con unas declaraciones que dio ayer el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras. La noticia de ayer, que da cuenta de un proyecto elaborado por el Ministerio de Haciendas, que plantea, que hace referencia al Plan Nacional Plurianual del Sector Público 25-28, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, y en ese proyecto del Plan Nacional, o en ese Plan Nacional, porque no es un proyecto, es un plan elaborado por Hacienda, se plantea que el déficit financiero que arrastran las sedes y que presiona cada año las finanzas públicas está vinculado a la existencia de un esquema tarifario desactualizado, cuyo proceso de ajuste fue suspendido en el año 2022 ante presiones inflacionarias. Y en ese plan se establece en el corto plazo retomar el proceso de reajuste, o sea, de aumento de la tarifa eléctrica para que refleje los costos reales del servicio y permita desmontar progresivamente lo que hemos dicho siempre, que es el famoso subsidio cruzado. El subsidio cruzado consiste en que aquel que consume más paga más caro el kilovatio hora, cuando en todas partes del mundo el que compra más recibe un mejor precio. Claro. En el sector eléctrico de la República Dominicana es todo lo inverso, porque se subsidia el que consume menos y se castiga al que consume más. Entonces, ese famoso subsidio cruzado, que fue un solemne disparate populista, ha forzado principalmente a las empresas medias, a las empresas pequeñas, que sobrepasan el consumo de los 400, 500 kilos. Entonces, ahí, a partir de ahí empiezan a 6, a 7, a 8 y hasta a 10 el kilovatio hora. Bueno, pues ayer el ministro de Energía y Minas descartó el reajuste a la tarifa y señalaba el señor Joel Santos que la inclusión de esa posibilidad en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 25-28, elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, no significa que exista una discusión ni un proceso en marcha para aplicarla. Está en el Plan de Desarrollo Plurianual 25-28. Yo lo que pensaba, y sigo pensando, que sería demasiado bisoñería, entiéndase, desconocimiento, novatada, el hablar de un aumento de tarifa en verano. O sea, eso a nadie con dos dedos de frente se le puede ocurrir en el sector eléctrico propiciar un aumento de tarifa en la temporada de verano. No de consumo, No porque de consumo. si tú subes el consumo paga más, pero la tarifa es otra cosa. La tarifa es otra cosa. El consumo, la gente se queja de la tarifa. No, la tarifa tiene un par de años que no se modifica. Lo que aumenta es el consumo por la mayor demanda de energía en temporada de calor.
que entiendo que aumenta de manera desproporcionada. O sea que la naranja sigue costando 5 centavos. Ahora, usted compra 2 naranjas o compra un camión de naranja. Esa es la diferencia entre tarifa y consumo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Digo eso porque generalmente el consumo aumenta y la mayor cantidad de quejas que hay en el sector eléctrico con relación a el pago de la factura eléctrica es en la temporada de verano. Por eso generalmente cuando se va a producir un aumento de la tarifa, que es el costo por kilovatio hora, se hace en temporada de invierno o en primavera, donde generalmente hay una disminución considerable del consumo por la menor demanda que tienen los aparatos eléctricos en esa época de menos calor, no de ausencia de calor, porque aquí lo que hay es menos calor. Entonces yo decía, pero ¿quién puede estar pensando en esto? Y hoy vi el titular de primera página que habla justamente, el gobierno no contempla subir ahora la tarifa eléctrica, en contraposición a lo que plantea el Plan Nacional Plurianual del Sector Público. Una de las cosas que se alega es que desde el año 2014, que yo no sé por qué se sigue insistiendo en hacer comparaciones de hace 16, 17 años, con un referente que usted tiene más cercano. Pero se insiste desde el gobierno, como si fuera algo que llegó Luis Abinader en el 20, todavía estamos en el 20 y hay que tener un elemento comparativo de los gobiernos anteriores. Si usted parte del 2019, que es el último año de referencia, porque el 20 no cuenta, usted tiene una diferencia de 6 años, pero para abultar, se dice desde el año 2014, entre enero y el 14 de agosto pasado, el subsidio eléctrico fue de 78.800 millones de pesos, de los 85.000 existentes en el presupuesto para ese propósito, según se registra en la Dirección General de Presupuesto. O sea, al 14 de agosto de este año, de los 85.000 millones que se contemplaron en el presupuesto para este año del subsidio eléctrico, ya se han invertido, se han gastado, porque el subsidio es un gasto, eso no es inversión. Se puede hablar de inversión social, como hace el presidente cuando habla de los subsidios. No, eso no es un regalo, eso es una inversión social. Se han gastado 78.800 millones de pesos, lo que equivale a decir que ahora mismo quedan menos de 7.000 millones de pesos para los 4 meses que restan de este año. Las proyecciones para este año se está hablando de más de 2.000 millones de dólares, que sobrepasarían los 120.000 millones de pesos en subsidio al sector eléctrico. Igual, cuando usted plantea esta situación, lo que se habla, como dice el ministro de Energía y Minas, que los esfuerzos inmediatos están concentrados en mejorar el desempeño del sistema, incorporar nueva generación y reducir las pérdidas de las sedes. El primer lastre que tiene el sector eléctrico es la distribución. El clientelismo, y todos lo saben. Yo iba a preguntar si esa aquí parte. se eliminara ese clientelismo y no se viera como votos, que a todo el mundo se le hiciera pagar y el que no pague a la luz que se la corten, no existiera ese problema. Claro, hay unas pérdidas que se generan por transmisión, que son las pérdidas técnicas, que se van mejorando, que tienen un parámetro internacional, pero si aquí se le cobrara la energía a todo el que se le sirve, esto fuera un mínimo y probablemente no hubiese que subsidiar el sector eléctrico, porque el sector eléctrico el subsidio a las distribuidoras. De los actores que
interactúan en el sistema, está la empresa de transmisión eléctrica, que es del Estado y es rentable, la ET. La empresa de generación hidroeléctrica, que es del Estado y es rentable. Esos son los tres. La generación, una parte es del Estado, como Punta Catalina, en un 100%. Y da cuartos. Y es súper rentable. Y otra parte, el Estado es socio a través de la ley de capitalización, que en las plantas de otro tipo, que eran de el Itabo, Jejaina y esas cosas, el Estado quedó con una participación accionaria de un 49%. En algunos casos de un 51%. O sea, el Estado como tal recibe beneficios por la ET, empresa de transmisión eléctrica, por la EGI, que es la empresa de generación hidroeléctrica, por la generación, solo con Punta Catalina, y asociado con el sector privado en otras plantas de generación eléctrica. O sea, el negocio, el Estado es parte de ese negocio. Entonces, ¿qué es lo que ha fallado? El tema de las distribuidoras, cuando se obliga, y esto no tiene que ver con administradores ni nada, es que cuando un administrador dice... Eso es una orden política. Como se dio la orden política no procedente de que había que darle energía a todo el mundo. A todo el mundo, pagara o no pagara. Aquí se está supliendo la demanda mínimo en un 98 o 99%. De 97 a 98% se está supliendo la demanda. Ahora, ¿cuánto se está cobrando? Un 60 o un 65% de lo que yo estoy sirviendo. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque hay sectores carenciados, hay sectores no se le puede cortar la luz, porque eso significa pérdida de simpatía política y de votos. Y si un administrador se atreve a tomar una decisión de decir vamos a cortar allí, le jalan la greña y probablemente se lo lleven. No, porque aquí todo es Entonces, por volumen. Si en ese barrio se paga menos, se la cortan a todo. Y ya... Un abuso. Pero también si hay que exonerarle porque es un barrio... Carenciado. No, carenciado está bien. A donde hay un grupo de gente que se le está robando, hay que permitir que pase cualquier cosa ahí, porque no vamos a afectar esos votos, porque este año es preelectoral, esos son los criterios que hay. Entonces así no vamos para ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de política? Que así no vamos a salir a ningún lado. No. Por mucho que se haga del esfuerzo, mejorar las líneas, mejorar una mejor compra de energía con un mejor precio, un cambio de matriz eléctrica, todo, va a seguir las pérdidas. Van a seguir ese subsidio que es un barril sin fondo y que hay que corregir. Porque la gente paga la recarga, paga el teléfono, compra el paquetico, paga todo lo que es servicio privado. A nadie se le ocurre dejar que le cruce un día para pagar la tarifa, la factura telefónica. A nadie se le ocurre eso, o para pagar el cable. Entonces, porque se lo cortan a distancia. Entonces, ese es el mayor problema. Hablar de que prácticamente para este año el subsidio al sector eléctrico sobrepasará los 2.000 millones de dólares. Usted está hablando, señor, de que usted va a pagar más de 125 mil millones de pesos que usted no va a recuperar. Pero además hay un elemento que por un lado es un progreso y por el otro lado entonces se refleja en más deterioro del ingreso del negocio eléctrico. ¿Cuál? Que como la energía en nuestro país es mala y muchas veces ineficiente y a veces no es lo que la gente espera, ¿qué ha hecho la gente? Avanza hacia las tecnologías y pone paneles solares. Y como el sol no cobra, paga, es más, y hasta sobra, y la inyecta al sistema. Claro que el que se la compra no se la va a comprar al mismo precio porque tú no tienes las características, tú tienes que usar algo que está ahí y tú no lo pagas. Se entiende que no te la van a cobrar al mismo tiempo que
que a un generador tradicional. Pero debemos hacer entonces lo que se hace en otro país, que se promueve el uso de celdas solares para que cada quien genere su propia energía, o por lo menos una buena parte de ella, y nos vamos liberando del costo grande de generar con el sistema tradicional. Pero esa parte como que no se entiende. Incluso ha habido momentos en que quieren ponerle más impuestos a eso. Al sol no se le pone impuesto porque el sol que cae en el techo de mi casa no es del gobierno. No me lo puede cobrar, ¿verdad? No me puede cobrar la brisa el gobierno. Atahualpa. Pero no puede. Anótese este dato. ¿Cómo puede progresar un sector o una empresa que tenga una pérdida permanente de un 40%? De ninguna manera. No le da ni siquiera para sacar, o sea, para sobrevivir, como es el caso de las distribuidoras. Entre todas las distribuidoras hay una pérdida estimada entre 38 y 40%, entre todas. Al corte de mayo eran 38.5, las pérdidas entre todas. Pero si usted la desglosa, la mejor de todas es de Norte, la de Santiago. Es la que tiene la menor pérdida de todas las tres. No es la que más gana, es la que menos pierde. La que menos pierde. Este es la peor de todas. Cuando hablo del 38.5, 39%, es de este. Pero eso ha sido histórico. Pero espérame. De que el área más, ¿verdad? Más nutrida y el a nadie se le ocurre dejar de pagarle la energía a la compañía compañía privada que la paralela. Punta Cosa Macao. La compañía Punta Cana Macao. Punta Cana Macao, que es la generadora, distribuidora y cobradora del servicio eléctrico, principalmente en esa zona de Bávaro y Punta Cana y eso. A nadie se le ocurre dejar de pagar porque Punta Cana Macao se la cobra. Ahora, le importa a quien sea. Averígote, y es barata esa, pues yo tengo una comadre que tiene un apartamento en esa área y ella dice, bueno, ahora que tiene un sistema moderno de pago, de cosas, sí, muy bien, pero ya eso es comercialización. Pero déjame terminar con este cuadrito. Este tiene un 56% de pérdida. Edesur tiene un 31.6% de pérdidas y Edenorte tiene 26.1%. Pero si usted lo suma todo, le da un promedio. Pero Edenorte es la de mejor desempeño con 26.1%. Este pierde 60% y Edesur pierde 31%. Así no se puede. Nos vamos a publicidad, sí, poeta, señor. Y regresamos en el próximo segmento. Por favor, quédese con esta Mañana Boreal. Ok. Síguenos en Instagram, @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Hay gente todavía que hace fila para pagar la luz, pero yo prefiero estar aquí.
Ahora pago todas mis facturas en los nuevos kioscos de Norte. Es una forma fácil, rápida y sobre todo segura. Los encuentras en las principales oficinas de Norte en todo el Cibao. Menos tiempo haciendo filas, más tiempo para disfrutar. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12,000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90,000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Decía Palomo, deja eso de la uni, quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario,
Ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte del lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia boreal. Pero se queman en el estudio, Atahualpa Rodríguez Ramírez. Señores. Mira, Randy, un dato. Veo en el periódico Listín Diario esta queja. Clientes de Edesur denuncian alzas hasta de 200%, perdón, en facturas eléctricas. O sea... Pero esa alza es porque se subió la tarifa no, o no, porque no, es que subió no, la el tarifa, consumo. Eso está claro, la pregunta es para el público. Sí. O porque usted subió el consumo. Óyeme. Porque es inconcebible que usted tenga una demanda de un 200% más de lo que ha sido su consumo en temporada regular. Usted me puede decir, bueno, aumentó un 40%, 35, 40, es más, hasta 50%. Sí. Aumentó su consumo por la demanda de los aparatos eléctricos, la nevera necesita más energía, sobre todo los acondicionadores. Pero el 200 de aire. es difícil. Pero es que 200% no puede ser. No puede ser. El otro fallo es la facturación por promedio. Eso se parece al anticipo que se paga en impuestos internos. Usted hizo un negocio el año pasado circunstancial. Sí. O sea, le cayó una oportunidad de negocio. Que nada más era ese momento. Que nada más era en ese año, en ese momento, que se dio la necesidad. Y usted, bueno, aprovechó esa oportunidad y se ganó 5 millones de pesos. Pues resulta que Impuestos Internos dice, usted se ganó 5 millones de pesos, yo proyecto que usted se va a ganar los mismos 5 millones de pesos este año, pero que el año pasado fue una circunstancia especial. Usted no puede calcularme que yo me voy a ganar los mismos 5 millones este año. No, pero usted tiene que pagar el anticipo de los 5 millones de pesos que usted se ganó el año pasado. Entonces, este año yo tengo una facturación normal
y voy hasta aquí con el anticipo porque él calcula que yo me voy a ganar los 5 millones de pesos. Asimismo pasa, usted tuvo un pico en consumo de energía en el mes de septiembre del año pasado, por alguna circunstancia. Bueno, pues usted puede contar seguro que en septiembre de este año 2026 usted va a pagar lo mismo que pagó en septiembre del año 2025. Aunque eso no tiene sentido. Aunque haya estado de viaje. Aunque usted se haya ido para Groenlandia. O sea que hay un anticipo eléctrico. No, sí, porque es lo mismo. Pero el que te promedian, inclusive la ley de electricidad establece que a ti no se te puede promediar, si mal no recuerdo, más de 3 meses. Exacto, sí. Si mal no recuerdo. Sí. Pero resulta que los 3 meses que te promedian son los 3 meses de verano si tú tienes... Lo alto. Yo quisiera, voy a ver si consigo una factura eléctrica ahorita para mostrar, para que ustedes vean que es la misma curva todos los años. Es casi lo mismo lo que usted consume por mes. Entonces, sí, todos esos gazapos, vamos a decirle así, son los que hay que corregir para sincerizar esto. Y el famoso subsidio eléctrico, que recientemente, hace varios meses, se te ponía a ti que el gobierno te estaba subsidiando tanta cantidad de dinero. Un eufemismo. O sea, para decirle, mire, el gobierno está subsidiando... Eso es, no te quejes porque te estoy dando. Esto, porque mira el historial de subsidio que yo te estoy dando. Porque si yo no te diera, como dice la factura, si yo no te pagara eso, que es el subsidio, tú tendrías que pagar tanto. No, hermano. Lo que pasa es que usted me está cobrando 1 kilo para subsidiar al de abajo y al que no paga. A ese que usted está subsidiando, no es a mí. Usted me cobra a mí 1 kilo a 11 centavos, a 9 centavos, mientras a otro se lo está cobrando a 5 y a 6. Y ese es el famoso subsidio cruzado, que fue un acto politiquero. Politiquero, ya para terminar, por ahora con el sector eléctrico. Pero un pequeño esfuerzo más de Edenorte. Y Edenorte sería la única distribuidora rentable de este país. Porque las pérdidas están en 26% entre técnicas y no técnicas. Que le den facilidades a esa distribuidora para que apriete más, cobre más y corte más. Y ahí se acaba la vaina. Entramos. 6 para las 8. Miren, la reforma educativa, anuncia el gobierno, irá al Congreso en octubre. El gobierno explica las áreas que tocará, pero sin muchos detalles todavía. Más bien el gobierno está explicando, no es que no tenga detalles. El leitmotiv, la razón de ser, el objetivo. Modernizar la currícula y conectar los objetivos educativos con el empleo que va a tener el estudiante cuando salga del bachillerato, pero también, sobre todo en la educación preuniversitaria. Luego se tocará el tema del currículum a nivel universitario. La diferencia que hay entre la educación básica es que el gobierno tiene dominio del 80%, 85% de la educación en ese nivel. Pero en el nivel superior y universitario, el gobierno tiene una universidad y las otras 85 que deben haber en el país, o unas más o unas menos, son todas del sector privado. Y la educación privada en este país está respondiendo más al mercado de intención, o sea, al número de dominicanos que siguen buscando las mismas profesiones que luego están saturadas, sobreservidas, y por lo tanto el que estudia ahí lo más probable es que haya perdido su dinero y el país una oportunidad y un recurso, porque esa gente de ser profesional aquí se va a vender pizza a los Estados Unidos.
de ese tamaño, o a taxiar para allá, o a distribuir por apartamento lo que se pide a través de un call center. Entonces, lo principal sería darle destrezas al estudiante al terminar el bachillerato para que salgan con un nivel técnico básico, pero que le permita vivir de eso. Y que él pueda, a través de instituciones que existan para eso, públicas o privadas, completar un poquito más eso que ya la escuela le ha dado. Y entonces sí se da un salto. ¿Por qué? Porque la gente no se imagina la cantidad de técnicos extranjeros que hay en la República Dominicana sirviendo áreas para las cuales no hay una oferta de mano de obra calificada en la República Dominicana. Por lo tanto, lo que hay es que cualificar la mano de obra dominicana para que ocupen parte de esos espacios y estén disponibles para el área de crecimiento de áreas productivas, sean industriales, de servicio, de negocio, de las que la modernidad vaya dando. Porque hasta ahora estamos produciendo el mismo individuo con las mismas deficiencias, incluso con deficiencias dentro de esos objetivos, pero todavía cumplen con los objetivos y no van a encontrar trabajo. Fíjense que el reto está en dos niveles. Lograr, y ahora se está tomando eso en cuenta, vamos a ver si se consigue, lectoescritura, o sea, que la gente entienda lo que lee, porque es increíble que un estudiante dominicano lee, pero no entiende. La lectoescritura, porque yo creo que la lectura comprensiva que nos dieron a estos dos señores que estamos aquí de cierta edad ya, pero como que desapareció de la escuela, que es al revés. O sea, que ahora deberían ser mucho más que lo que nos tocaron a nosotros. Pues no. Los maestros de antes tenían, y había disciplina. A usted lo ponían a leer un libro ahí frente a todos los estudiantes y le enseñaban hasta cómo se agarra un libro. En una mano. No con las dos manos, en una mano. Cómo se cola. Y usted tenía que leer dicción, entonación, respiración, las pausas cuando era coma, las pausas cuando es punto y coma, y las pausas cuando es punto, y la pausa cuando es punto y aparte. O sea, un párrafo que es una idea compuesta por subideas que son... Bueno, ahora no hay nada. Ahora no hay nada. Ni se acentúa, ni se respira, ni nada. Ni se entiende lo que se dice, porque entonces sucede, y venía a ser en esa época, ahora no, que a ese estudiante le podían preguntar lo que entendió de lo que acaba de leer, pero le preguntaban a los otros estudiantes, ¿qué usted entendió de lo que leyó el niño Atahualpa Ramírez o el niño Randy? Nada. Levantaban las manos, siempre había uno ahí que sabía más que los otros, pero esa dinámica apareció. Por lo tanto, un muchacho está ahí en la escuela, que lo dejan ir con un celular y en lo que están leyendo, si es que leen, él está chateando para ver la última soquetería que le sale. Bien, entonces, esa parte hay que resolverlo. La lectoescritura y las matemáticas, eso es esencial en cualquier parte del mundo. Lo de la lectoescritura está claro, pero es la matemática. Matemática y física es lo mismo, aunque usted no crea. Entonces el muchacho más o menos pasaba las matemáticas, más o menos, y se quemaba en física. Pero ¿a qué salto tecnológico vamos a dar? Con una gente que no entiende, cuando le hablan de la ley de Newton y de lo que sea, no va a entender nada. Entonces tenemos que ponerle a los muchachos a entender, a desarrollar entendiendo, y luego ponerlo a que aprendan alguna aplicación práctica con la que se puedan ganar la vida. Porque en ninguna sociedad del mundo, todo el mundo se gradúa de una universidad. Ahora, todo el mundo debe tener capacidad de ganarse la vida por sí mismo. Ahora, que usted es un técnico y tiene destreza y usted está viendo más allá, bueno, pues usted va a una universidad. Eso es la lógica.
Señores, la gente no tiene idea la cantidad de personas que las universidades bateaban porque había una diferencia muy grande entre lo que sabía un estudiante en el nivel básico y lo que podía dominar al llegar a la universidad. Entonces venía la frustración. Entonces hay que buscar la manera de resolver eso. Pero también, ojo con esto, las autoridades en algún momento tienen que enfrentar el negocio de muchísimas universidades que no le importa si usted sabe o no sabe. El asunto es que usted pague. Y usted sale con un papel, parejero usted, ¿verdad? Porque usted tiene un título. Pero usted no sabe nada del mundo y la vida. Entonces ahí va el profesional a taxiar para Nueva York, para el Bronx, ¿verdad? ¿Y dónde? En el Bronx, allá, Washington Heights, qué sé yo, qué diablo. Alto Manhattan, el diablo en la mano. Todo lo cual no tiene malo el trabajo honesto, pero ese individuo pudo quedarse en su país. Entonces, estaremos pendientes a Atahualpa, los amigos televidentes, de la colocación del proyecto de modernización de la educación y de la creación de la conexión por vía de una modificación del sistema educativo dominicano para que los muchachos que están en formación no terminen en el Bronx, entre la 157 y la otra cosa ahí, parado en una esquina hablando torta con un yaniqueque en la mano, esperando a ver si aparece un moreno que lo invite o un blanco a vender droga. Vamos a decir las cosas como son, porque aquí tenemos, eso es lo que está pasando. 10 millones de habitantes y un paquete. Y los gobiernos aplaudiendo que manden remesa, porque los gobiernos que no invierten un chele para generar eso, sino que aparan el resultado monetario de la incapacidad que han tenido esos mismos gobiernos, todos, incluyendo el actual, para generar capacidades para que un individuo no necesariamente tenga que irse de su país y viva bien, porque si se queda aquí, muy probablemente forme parte de ese segmento que no alcanza ni a la canasta familiar básica de la que hemos hablado a cada rato. Ese es el reto. Y en eso nada más no es un tema del gobierno. Es un gobierno del sector privado que ha tenido la preocupación. Ese es un gobierno de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, como nosotros, de la nueva generación. Y eso es un tema de familia. Ese es un tema revolucionario en el sentido correcto de la palabra revolucionario, no ideológica de izquierda, de derecha, de Mao Zedong o de Donald Trump. Es de nosotros que tenemos talento, que lo hemos demostrado, de este país que lo tiene todo, pero también lo pierde todo. Porque tenemos un paquete de gente, 3 millones fuera del país y como 6 millones locos por eso. Así es que vamos a ponernos la pila, vamos a luchar por esta reforma y que se haga, que no sea demagogia tampoco. Vamos a hacerla. Ustedes vieron la semana pasada que el primer ministro de Haití y sobre todo el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, que recientemente estuvo en ese vecino país, que hablaron de que, y usted mismo lo reseñaba aquí, de que para el mes de diciembre, si mal no recuerdo, la fecha 13 de diciembre, se iban a realizar elecciones en Haití. Y que se estaba trabajando con el Consejo Provisional Electoral de Haití, que se arma para el proceso electoral, no como en la República Dominicana, que tenemos una Junta Central Electoral permanente, que tiene que ver con la guarda de la nacionalidad dominicana y, por supuesto, la organización de las elecciones. En Haití hay un consejo provisional electoral que cesa cuando pasan las elecciones. Y se empecinaron en señalar de que sí, que ya se va a hacer las elecciones porque Haití tiene que tener un gobierno democrático y que hay que avanzar en esa dirección, unido con la lucha de supresión de pandillas. Resulta que ayer en la comuna de Kensof, en Haití, cerca de Puerto Príncipe, las bandas le dieron una respuesta a eso que estaban planteando. 40 muertos en esa comuna, viviendas a fuego destruidas,
destruidas, vehículos incendiados, y el alcalde de esa comuna que se llama Kenskoff, en Haití, eleva la cantidad a 40 muertos. El gobierno reacciona. Él dice que de 40 a 42. El gobierno central reacciona y dice que la república no se dará y que Kenskoff no está sola y que y puso en estado de alerta máxima a todos los organismos de seguridad del Estado y que iba a recuperar. La comuna está en manos de las pandillas. Sí. Y siguen hablando de elecciones en el mes de agosto, a menos de 4 meses. En un país donde el 80% del territorio está en manos de las bandas criminales. Y en vez de enfocarse en que se cumpla el mandato de la Organización de las Naciones Unidas de concretar y completar, más que todo, la fuerza de supresión de pandillas, ahora mismo en Haití esa cantidad de miembros de la fuerza de supresión de pandillas no alcanzan ni siquiera 1.500 miembros. Y Barbecue, el inefable Jimmy Cheressier, dice, pero mírenme, aquí yo estoy en mi casa haciendo ejercicio, ellos saben dónde yo vivo, ¿por qué no vienen a buscarme? ¿Verdad? O sea que además les reta. ¿El reta qué? ¿Por qué no vienen a buscarme si yo estoy aquí, miren, en una máquina caminadora? Fitness, en un video que publicó. Fitness. Un pandillero fitness. Sí, sí, sí. Haciendo su ejercicio y con su jugo al lado. Y todo. Ven, yo estoy aquí, ven, ¿por qué no vienen? O sea, ¿cómo se puede hablar de organizar un proceso electoral en una nación que tiene esas condiciones en la actualidad? Entonces el secretario general de la Organización de Estados Americanos viene y muy orondo dice que se están dando los pasos para las elecciones y que se van a hacer en diciembre. Y en las redes sociales de Haití hay una información que no se ve, no la reportan los medios tradicionales, que una mujer, una comerciante, que alegadamente envenenó a 40 pandilleros con empanada a la que le puso un veneno. Esa es una patriota. Una patriota. De ser así, en vez de haber un ejército nacional e internacional que los defiende, la misma gente que desesperadamente dice, tú me tienes acá, déjame yo. Pero la gente de la comuna de Kenskoff salió a protestar en medio de la matanza. Sí. Salió a protestar por la falta de acción y protección de las autoridades de Haití. Miren, otro temita que quiero compartir con ustedes es, en días pasados, semanas atrás, nosotros lanzábamos la idea de que la ley de declaración de patrimonio debe ser reformada para establecer que los funcionarios que son afectados por esa ley hagan una declaración de patrimonio anual, como existe en otros países. Porque es más fácil usted darle seguimiento a una declaración de patrimonio todos los años que esperar que ese funcionario o termine en 4 años, o termine en 6 años, o en 3 años para que haga una declaración de patrimonio y uno sorprenderse con el dato de que entró con 6 millones de pesos y declaró a su salida 200. Y no es que uno vaya a pensar mal, no piense en eso. Pero caramba, en un país donde uno dura 50, 60 años trabajando, de sol a sol, sabe lo que cuesta un patrimonio de para que tú llegues a la conclusión que todos esos años trabajando tiene dinero y cuando lo va a disfrutar resulta que se lo debe a impuestos internos. No, es que tú terminas calificándote de bruto, porque si yo soy tan bruto que he trabajado y honestamente y que en 50 años no he podido alcanzar ni siquiera un patrimonio de 10 o 15 millones de pesos en mi área, bueno, pues yo soy un bruto. Pero haciendo negocio. Pero resulta que un jefe de la policía sale con un patrimonio de 300, 400 millones de pesos. Con un salario que fue mejorado evidentemente en el gobierno del presidente Luis Abinader, pero un salario que promedio durante su carrera quizás no alcanza a 85,000 pesos mensuales.
el promedio. Ni que tú lo redondees en 100, Atahualpa, no da. No alcanzan los 100,000 pesos. Entonces el jefe, el director actual de la policía, dio un plazo de 30 días a todos los miembros de la institución que tienen puestos de dirección para que entreguen su declaración jurada de patrimonio, so pena de ser cancelados. Que lo cancelen. Bien, excelente. Aunque habría que ver si la ley... Ahora, él debe empezar por él, ¿eh? No, él hizo su declaración. Él lo hizo. Él predicó con el ejemplo. Claro. Cuando llegó a la Inspectoría General de la Policía, en sustitución de Cruz, él hizo su declaración de patrimonio. Cuando entró ahora a la policía, a la dirección de la policía, modificó su declaración que había hecho 7 meses atrás. Esta disposición de la ley de declaración de patrimonio abarca prácticamente a todos los comandantes regionales, comandantes de departamentos, comandantes de direcciones internas y por supuesto al subjefe y al subdirector y al director de la Policía Nacional. Y estaba buscando por aquí las declaraciones, caramba, pero se me extraviaron, y disculpen que se me extravió, pues uno no debe confiar en lo que tú buscas. Pero estaba buscando las últimas declaraciones. Acá, los gastos de querida no son parte del patrimonio. Los gastos en salones y en cosas. Por ejemplo, ahí está la declaración que vi de Guzmán Fermín, donde declara fincas, propiedades, o sea, distintas propiedades inmobiliarias que sobrepasarían los 200 millones de pesos, participación accionarias o accionaria en distintas empresas, otros que tienen certificados de inversión, y yo digo, caramba, qué bien le va, qué bien le ha ido. Pero si se puede demostrar legalmente, no, yo no estoy diciendo. No hay problema. Primera demostración. Segunda, si cumplieron con sus obligaciones tributarias, no hay problema. Óyeme, perfecto, eso es lo que uno quiere. No. Porque si su patrimonio usted supo administrarlo y lo puso a generar riquezas y sobre todo usted pagó los impuestos, porque otra cosa que hay en este bendecido país donde vive Dios y duerme es que uno nunca ha oído una investigación de la Dirección de Impuestos Internos de que fulano de tal hizo una declaración de patrimonios de 1.900 millones de pesos. Y usted va a decir, bueno, yo quiero esa declaración y quiero la declaración de impuestos. No, eso es personal. Eso es de dominio público porque es un funcionario que acaba de salir y acaba de declarar 1.900 millones de pesos. Entonces tú no puedes tener acceso a esos datos. Pagó los impuestos. Nunca he oído una investigación de impuestos internos con declaración patrimonial llamando a un exfuncionario para que venga a explicar o para que pague los impuestos de eso que está declarando. Pero ahí si usted, infeliz mortal, propietario o presidente de una empresa pequeña o micro o mediana, que es más lo que ha perdido que lo que ha ganado, deja de hacer su declaración, automáticamente usted tiene un recargo por mora y un recargo por intereses. Y hay una asignada para usted, un oficial asignado para Randy Ortiz y 5 más que no tienen otra cosa que hacer que nada más caerle atrás esos 5. Pero a estos que declaran 800, 1.000, 600, 1.500, 1.300 millones de pesos, parece que no hay nadie que le dé seguimiento. Y ese empleado que te asignan a ti no tiene culpa, él es un empleado, no, y le dicen, mire, no, ese es su trabajo. Le dan una determinada cantidad de contribuyentes, sobre todo si y están empiezan en a mandarle por contribuyentes. Correo a la gente, mire, recuérdese que usted tiene la casa. Yo, ¿qué es eso? Bueno, pero eso es su trabajo, eso es su trabajo, pero ven acá. Y tú dices, ¿de qué trabajo? ¿De qué trabajo? ¿De qué negocio? Pero ni tengo negocio, ni tengo trabajo, ni tengo ingreso, ni tengo nada. Déjame hacerte una pregunta. Te voy a poner un ejemplo. Este infeliz mortal que está aquí no tiene negocios personales.
no recibe ingresos extras porque no facturo nada a nivel personal. Nada. Todo se hace a nivel de la empresa, recibo un salario de la empresa, hago mi declaración todos los años porque cuando el gobierno de Hipólito me tiraron los perros atrás de me tiraron impuestos internos, yo dije, bueno, yo me voy a registrar en todo. La primera empresa que se registró en Infotep, aquí en Santiago, de este tipo de empresa de comunicación, fue Boreal Televisión, para no tener problemas. O sea, para que no pudieran decirte, tú no pagas. Desde esa época, yo tengo que hacer una declaración mensual como persona física. No facturo nada, hago mi declaración anual de impuestos todos los años, porque es anual, por supuesto. Y resulta que yo tengo que pagar un anticipo. Por lo que no hace. Por lo que no hago, pero yo no tengo ingresos. Ah, bueno, por cabezú, por no ponerte a hacer, vas a tener que pagar. ¿Por qué tiene que haber una explicación? ¿Cómo usted le pone un anticipo a una persona física que usted tiene un historial que no hace negocios? Atahualpa, yo no entiendo, admito mi... Y tú dirás, bueno, pero son 800 pesos, son 700 pesos. Es que no puede ser. Pero muy bien, vamos a decir que impuestos internos, como en cualquier parte del mundo, está para cobrar los impuestos. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Voy a salir a estrangular en el encargado de impuestos internos? No, ese es su nivel, eso es su responsabilidad. Y él me dirá, Randy, pero de los servicios que tú recibes en la población, pero está bien, es en base a los impuestos y tú no quieres pagar. No, espérese. La pregunta es, dentro de la organización del Estado, donde la gente está registrada en la tesorería de la Seguridad Social, en el qué sé yo qué, tú estás registrado como en 8,000 cosas. De manera, esa red de información no hace posible que Impuestos Internos tenga la información verdadera. No, porque me pueden decir, no, Randy, espérate. Porque pero ¿y cómo tú te registras? Si tú no te registras, ahí es que yo voy. Registrarme que yo voy personalmente y me anoto, mira, Randy Ortiz, tengo esta intención, que sé eso yo lo entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo una persona acciona en una sociedad, no se registró, pero está haciendo todos los negocios del mundo y no paga. Tiene que haber un mecanismo de agarrarlo. Porque eso es perfecto, evasión. Espérate, pues es la mitad. Pero tiene que haber un mecanismo que también indica que yo no hago nada. Nada más él te cobraba el que es. No, pero que está bien, pero que usted... Es más, a Randy Ortiz hay que devolverme porque a mí me dieron un tumbe con mis derechos laborales. Que todos los gobiernos que hemos tenido, incluyendo el actual, debieran sentárseme todos los días a mí, ¿verdad? Y no fue que yo hice negocio con el gobierno. Es de lo que yo me gané a lo largo de mi vida, que después finalmente no me entregaron nada. A pesar de que el que te está aquí entregó cada papel. No es que yo aspiraba. Venga acá, Atahualpa. ¿Cómo someto yo a los gobiernos? Por favor. Ellos son los que me cobran a mí. Y yo no tengo un mecanismo de agarrarlo y meterlo preso a todos los que me han estafado. Señores, vamos a publicidad un momentito. Y no es un chiste. Yo lo digo como chiste porque ¿qué es lo que yo voy a hacer? No, pero el chiste... Lo que yo estoy diciendo es verdad. 24 años consecutivos se lo han ñampeado los sucedidos y no reconocen nada. ¿Qué te parece? Pero que me quede yo con 10 chelas de impuestos internos. Desacreditado. Bueno, me van a tener que ir a buscar a ASO porque no, pero sí es a mí al que me deben. Vamos a publicidad. ¿Cómo hago? Y tú que andas en ese mundo, dime qué se hace. Igual que te deben 900,000 pesos a ti y tú no puedes utilizarlo para pagar nada que no sea lo que ellos dicen. Si me debieran 900. Vamos a publicidad y venimos en breve con el segmento que sigue de esta mañana Boreal por Boreal Televisión con cobertura nacional. ¿Cómo no? Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal.
La vida nos pone frente a la decisión de hacer lo correcto todos los días. Momentos en los que toca elegir entre un sí y un no. Sí, Palomo. Deja eso de la uni y quédate aquí con nosotros. Hacerlo fácil. No. O hacerlo debido. Son decisiones cotidianas, silenciosas, que muchas veces nadie ve, pero que siempre dicen algo de nosotros. Y cuando lo hacemos una y otra vez, ese valor crece dentro de todos. Por eso, en BHD, creemos en el valor de elegir bien. Banco BHD. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio. Y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura. Compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Hoy me levanto con ganas de sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. Los carros y los celulares saben si te entra una brisita. Inesperadamente le da un patatú. Pagaste la tarjeta, fuiste al súper, hasta llenaste el tanque y ¡pam! Se dañó el inversor. Los imprevistos ocurren, pero tú los puedes superar. Descarga y aprovecha las herramientas gratuitas que tenemos para ti. Organiza tu bolsillo con ProUsuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Esto es mío. Soy trabajador, paciente, luchador, porque yo soy de aquí y por eso soy invencible. Apoyando al sector agrícola, en Banreservas, este año destinamos 12.000 millones de pesos, sumándose a una inversión histórica de 90.000 millones de pesos que continúan fortaleciendo el campo dominicano a través del programa Pignoración de Arroz. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un auto es el reflejo de su dueño y en PL Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, a cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. PL Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Síguenos en Instagram @BorealTeleHD. Tu opinión nos importa. Conéctate con nosotros y sé parte de la experiencia Boreal. Bueno, breve poeta, que tenemos Mira un el café caso con de leche. Colombia. El presidente de Colombia, ¿verdad? Al que le apodan, él mismo se apoda el tigre. Óigame bien cómo es la cosa, el tigre fulano de tal. ¿Qué le ha pasado al tigre? Ya Que tengo las el imágenes, Consejo por favor, yo quiero el nombre de él aquí. Administrativo, el Consejo de Gobierno es una estructura que tiene que ver con las revisiones que se hacen a las elecciones, ha recibido un reclamo de nulidad de las elecciones porque alegadamente en la campaña del Tigre se emitieron, el mismo Tigre, vamos a decirlo así, emitió elementos de campaña que afectaban la imagen de personas, de grupos, sectores de la población que habrían, de acuerdo a lo que ellos dicen, recibido amenazas de que si no votaban en un sentido, le para el otro. Y eso le ha servido de base de acusación de los que perdieron las elecciones a él. El organismo que tiene que ver con eso aceptó esos reclamos, lo cual no quiere decir que le va a dar ganancia de causa. Pero el hecho de aceptarlo ya hay el primer paso. Claro que el paso que sigue le resulta dificultoso a cualquiera, que es demostrar que esas amenazas contra sectores de la población, en el orden que fueran, modificaron las intenciones del voto y que la modificación de las intenciones del voto por ese tipo de amenaza en palabras de motivación del mismo que terminó ganando, modificaron el resultado electoral en algunos sectores y que eso se reflejó en el resultado electoral. Es una parte más difícil de demostrar, pero ya el órgano que recibe esa, que pudo decir los rechazos por improcedente y mal fundado, por el contrario lo aceptó. Claro, mucha gente dice, bueno, eso es un ardid. Yo te lo acepto, nadie puede decir que estoy denegándote justicia o tus derechos, pero después cuando revisamos el fondo resulta que no había. Pero
es un precedente interesante de que ese órgano haya acogido los reclamos de la oposición, porque la verdad es que el Tigre hizo una campaña que era súper extra agresiva. De todas maneras, no hay nada que esperar, porque si usted lee la biografía de El Tigre, del Espriella, es que él mismo se dice el Tigre, él se vanagloria de el Tigre como un tipo muy audaz, muy cosa. Se dará cuenta con el conocimiento de su historial de vida, de todo, hasta de ser abogado, de los que él dice que hoy va a perseguir las autodefensas, los guerrilleros, que a mucha gente le dicen que son guerrilleros y que le facilitan las cosas a los narcotraficantes, a las mafias que él prefería como clientela y todo ese tipo de cosas, pero que podrán decir, bueno, es que es legal porque todo el mundo tiene derecho a la defensa. Bueno, señores, tenemos que despedir esta mañana boreal. Vamos a conversar en breve en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde hace más de 27 años de manera continua, con el ingeniero Ennio Galbiati. Ennio Galbiati es representante de la empresa Faraday de Energía para el Mundo. Tiene un proyecto interesantísimo, ya con representación en algunos países de esta parte del continente americano, y vamos a conversar con él sobre este proyecto que se quiere implementar en la República Dominicana. Así es que despedimos Mañana Boreal y en breve venimos a conversar con el ingeniero Ennio Galbiati. Por favor, quédese con nosotros. Sí, señor. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana. Sintoniza